Bueno, hoy en nuestra columna del día, en la columna jurídica, tenemos un invitado muy especial que es Jonas. ¿Cómo estás, Jonas? Hola, ¿qué tal? Un gusto. Bueno, ¿nos podés decir cómo te puedes presentar, en qué actividades estás? Sí, claro, bueno, mi nombre es Jonas Borboy, soy peruano, vivo hace más de 18 años acá en Posadas Misiones, ya soy casi un argentino. Eh, Vengo accionando desde hace muchos años con un activismo que está relacionado al no desperdicio de alimentos, algo que ha crecido mucho tanto en varias ciudades de Argentina, Colombia y Ecuador. La idea es poder seguir creciendo y poder seguir generando las acciones que a corto, mediano y a largo plazo buscan Ujú, evitar el desperdicio de alimentos y obviamente trabajar porque esta movida de alimentar nace con el tema de la solidaridad, ujú. ¿no? Nos moviliza a eso y por supuesto en esta lucha de evitar el desperdicio de alimentos poder colaborar, ¿no? Con tantas personas en diferentes vulnerabilidades. Sabes que, bueno, esta semana lo estaba pensando con varias mamis, porque esta columna está destinada a dar información a las madres sobre la maternidad y sobre los derechos y programas que existen a nivel provincial y nacional. Y bueno, estábamos hablando con el tema de la comida. Y bueno, estaba mirando las redes sociales y bueno, y me topé con Alimentar. Y bueno, me pareció muy adecuado presentarte, invitarte, para que vos expongas las actividades a alimentar, porque muchas veces en la cotidianidad de las madres, nosotras todo el día estamos pensando en qué comer, qué hacer de menú para los chicos, qué comen los chicos, qué no comen, y muchas veces pensamos en no desperdiciar. Y bueno, y me pareció muy adecuado dar a conocer, más a conocer, porque mucha gente conoce alimentar, pero hay gente que por ahí todavía no la conoce y también otros movimientos en los que sé que estás, que también me parece que sería adecuado dar información al público, a las mamis de la provincia y a todo el público que le interesa esta columna, que está destinada más que nada a hablar de los derechos y de los programas que hay a nivel provincial. Y contanos cómo funciona Alimentar. Bueno, Alimentar es una red de proyectos replicables, Ujú, ¿sí? En que cada ciudad va trabajándolo a su forma, porque cada ciudad tiene su propia impronta, su propio ujú, consumo, su propio estilo de comida, ujú. formas, tradiciones. Nosotros respetamos eso, ¿no? Arrancando de esto que vos mencionás, ¿no? Y más de las viejas tradiciones, ¿no? De donde no se tiene que desperdiciar nada, donde se cocina lo justo, o si es que se cocina de más, se sabe cómo reutilizar y reaprovechar esto, ¿no? Nos moviliza muchísimo lo que es el derecho a la alimentación, hablando de lo que es Sí. el derecho, algo que nosotros consideramos algo inexplicable, ¿no? Que mientras que existan 840 millones de personas que padecen hambre en el mundo, existan más de 1.300 millones de toneladas de alimentos que se están tirando anualmente en el mundo. Siempre ponemos y decimos esto, ¿no? Si destináramos la cuarta parte de lo que se está tirando, realmente acabaríamos con el hambre en el planeta. Entonces, algo para pensarlo, ni qué decir el impacto tanto económico, ¿no? De gastar dinero, Sí. millones de dólares en subvencionar alimentos que no van a ser consumidos y por supuesto los recursos naturales, ¿no? Que estamos desperdiciando agua, tierra, metiéndonos en Sí. lugares donde nunca antes hemos estado para producir alimentos que no van a ser consumidos. Entonces nuestras acciones basan a lo que es a corto, mediano y a largo plazo. Las acciones a corto plazo están vinculadas a lo que es el rescate de comida, comida excedente que antes Sí. no sobras, sino comida en excelentes condiciones, que trabajadas y tratadas de una buena manera, esos alimentos se mantienen la inocuidad y son Ujú. compartidos con los comedores comunitarios con los que trabajamos. Casualmente nuestras acciones a mediano y a largo plazo busca esto que vos mencionás, ¿no? El tema de la economía circular, la cocina de aprovechamiento, Ujú. ¿no? Saber qué hacer con aquellos alimentos que antes quedaban y cómo podemos procesarlo, cómo podemos trabajar los subproductos que hoy por hoy están siendo tirados y que como por ejemplo el bagazo de la cerveza, algo que se puede reelaborar y trabajar tema de panificados. Con Sí. eso también nosotros vemos que es una herramienta para poder empoderar a las cocineras comunitarias, ¿no? Ujú. Con las que estamos trabajando. Brindarle también herramientas para saber cómo pueden reutilizar y aprovechar al máximo los alimentos. Y también es muy cierto esto que vos mencionás, de cómo Misiones viene accionando desde hace mucho tiempo con esto. Y la realidad es que por eso creo que también Alimentar, y más todavía acá en Posadas y en Iguazú, donde también estamos, ha tenido gran repercusión y aceptación, porque está ¿no? Encapsulado de todo esto Sí. que mencionas, ¿no? Y bueno, y Misiones
ubica en una de las posiciones donde se han generado más políticas públicas que están relacionadas a esto, ¿no? El régimen provincial para la donación de alimentos, la creación de un banco provincial, el Día Mundial, que se le conoce, que estamos a semanas de vivirlo, como el 29 de septiembre. Misiones tiene mucho que ver, nosotros ya lo habíamos festejado, ayudamos con la presentación de una carpeta para que ese mismo año se declare como Día Nacional y también Día Mundial. Entonces, dice mucho, ¿no?, de Sí, lo que se es está mucho. viviendo aquí y tiene correlación, ¿no?, de que, bueno, tenemos esta mirada del cuidado social, ambiental, ¿no? Y por supuesto de poder concientizar a las próximas generaciones para que no estén viviendo cuestiones que hoy por hoy, Claro. capaz, ¿no?, ante la información que existe, siempre hablamos con los chicos, justo hace un par de días estuve con una charla en una escuela y hablábamos, ¿no?, sobre lo importante de la información y la cantidad de datos y estadísticas que hoy por hoy nosotros contamos, que capaz mi generación no contaba con eso. Y saber trabajarlo y podérselo brindar a las futuras generaciones para que las entiendan. Porque obviamente cuando nosotros decíamos, sí, se tiran más de 16 millones de toneladas de alimentos en Argentina, esto a veces no es tangible, no es visible, no se tiene una idea de cuánto es, ¿no? Y siempre ponemos ese mismo ejemplo, es como que si pusiéramos un container de esos para transportar Sí. cosas, ¿no?, en los barcos, bueno, pusiéramos uno tras otro, lo pusiéramos desde Río de Janeiro y nos fuéramos hasta Ushuaia, todos llenos de comida, en perfectas condiciones, solo en Argentina. Ujú. Entonces, bueno, la idea es poder trabajar esto, ¿no? Y involucrar a las Claro. futuras generaciones. Involucrar y bueno, concientizar, porque yo creo que cuando los jóvenes toman conciencia de la cantidad de derechos que tienen, que adquirieron, y bueno, y además de la conciencia de a futuro, porque también me gusta mucho hablar de la conciencia a futuro, porque yo creo que estas nuevas generaciones van a tener mucha conciencia social, van a tener mucha conciencia ambiental y ecológica, porque yo creo que ese es el punto que se está trabajando hoy por hoy en la provincia, y bueno, y alimentar te da mucho énfasis al tema de la comida, porque muchas veces los adolescentes o los niños, si vos los educás y los concientizás desde el vamos, le mostrás la cocina, le mostrás los alimentos que se pueden reutilizar, bueno, ellos a futuro lo implementan en su vida adulta, que es lo más importante, y para sus hijos. Por supuesto, ¿no? Los chicos van entendiendo de que, bueno, que en unos años algunos van a comenzar a vivir solos porque van a estudiar, se tienen que mudar, ¿no? Lo importante que es con diferentes tips que le vamos brindando, poder planificar una compra, poder saber reutilizar o aprovechar al máximo los recursos, no ver la alacena antes de ver la heladera antes de Ujú, hacer una compra y saber cómo optimizar, ¿no?, su dinero, sus alimentos y sus tiempos también, ¿no? ujú. Entonces ellos van entendiendo esto y como también es importante muchos conceptos que a veces quedan dando vueltas por ahí. Por ejemplo, se habla mucho sobre el consumo local, que vayamos a las ferias y los chicos van entendiendo de que yendo a una feria franca, apostando a un productor local, primero obviamente se está beneficiando a la economía local, pero también gracias a esa acción se están consumiendo productos que están acá. ¿Y qué tiene que esto? De que no estamos trayendo alimentos de otras partes, ¿sí?, donde todo un proceso tanto de producción, distribución, logística, comercialización conlleva de que exista mucha merma en estos casos, ¿no? Entonces, siempre pongo ese ejemplo de la lata del morrón peruano que una vez me la encontré en un supermercado Ujú. y te lo digo, ese morrón peruano no difiere en nada en el morrón que podemos comprar Acá. en la Feria Franca. Capaz sí una cosa y no es Ujú, menos importante, que es que para elaborar esa lata de morrones tenemos conservantes, preservantes y demás, ¿no? Y que ujú. obviamente, Hay más sustancias comprometidas. exacto, entonces Y la bueno, de la Feria Franca es más natural. Además, también estamos colaborando con ese feriante, que muchas veces los totalmente. feriantes son a Entonces bueno, pulmón y ayuda mucho. los chicos van entendiendo Ujú, qué pasa con esto. No es solamente, viste, bueno, ujú, vayamos y compremos local porque, bueno, me queda acá cerca de casa, ujú, sino todo lo que involucra y lo que hay detrás y cómo esa simple acción ya colabora con algo que está pasando, que las cifras también relacionadas a lo que es la logística y distribución de alimentos, que son comercializados porque no están fuera de estación, porque se traen de otras partes, tienen vínculo con esto, ¿no? Y es importante poder generar ese tipo de cultura de consumo local. sí, de conciencia. Y contame más o menos cuántos comedores están en la red comunitaria.
Bueno, nosotros de por sí ya estábamos trabajando con Alimentar, con Ujú, 22 comedores acá en la ciudad de Posadas. Tratamos de trabajar más que nada los comedores autogestionados, ujú, ¿sí? Los que ya se están haciendo un pancito, ujú, ¿no? Para poder, o los que reciben donaciones a nivel privado. Y entonces nace, en marzo pasado se presenta un proyecto, ¿no? Esta organización La Poderosa presenta lo que es el reconocimiento salarial para las cocineras comunitarias. Entonces, nosotros prestamos atención a esto, eran meses de elecciones aquí y dijimos, sí, bueno, esperemos que pasen esos meses para poder comenzar a tratar y trabajar esto. ujú, Entendíamos que existían. ¿Qué pasaba? Este proyecto de ley, que seguramente este año no se tratará, se tratará el próximo, pero decimos, bueno, tenemos que estar unidos para poder hablar sobre esto y decir cuán necesario es visibilizarlo, porque el trabajo de las cocineras comunitarias no solo pasa por cocinar, sino pasa por cuidar a su barrio, por ser el punto de información, de comunicación, de articulación con cada una de las familias que viven ujú, en esos barrios. Entonces, nosotros veíamos eso y veíamos que uno de los requisitos que decía, ¿no? Para el reconocimiento era pertenecer, por ejemplo, al RENACOM, ujú, ¿sí? Que es el registro, ¿no? Para las cocineras. Pero en estos casos, en este caso, el RENACOM te pide tener, por ejemplo, personería jurídica, una asociación civil. ¿No? Entonces decíamos, pero pará, hay un montón de cocineras que son autogestionadas, que son claro, madres, que están peleándola para su familia y para su barrio y que no van a ser incluidas. Y en ese concepto, ¿no? Con estos 22 comedores empiezan a hacer la idea de poder generar lo que es la red de cocineras comunitarias, que en este caso es poder unir a las referentes de los comedores comunitarios y trabajar bajo más o menos ese esquema de generar acciones a corto, mediano y a ujú, largo plazo. Acciones a corto plazo serían acciones solidarias, ¿no? En la cual invitan a la comunidad para que conozcan a las cocineras y que, bueno, se puedan generar acciones que les ayuden a ellas a poder llevar adelante una cocina en sus barrios. sí, Una acción a mediano plazo es saber la realidad de las cocineras comunitarias, ¿no? ujú, Cuántas personas están yendo, cuál es la razón, qué tipo de edad, las instalaciones, para poder tener realmente un relevamiento y saber hacia dónde y cómo podemos trabajar con las cocineras realmente para generar lo que es una tercera acción a largo plazo, que es ujú, empoderar, capacitar, concientizar, no generar protocolos. O sea, vos estuviste presente en una reunión sí, donde hablábamos, donde no existe, o sea, muchas no conocen un protocolo, por ejemplo, para lo que es violencia de género, otras no conocen lo que es la identificación o qué hacer, por ejemplo, en casos de casos de abuso abuso, infantil. Entonces, y más, ¿no? Desde un sí, RCP. Entonces, estamos hablando de muchísimas cosas que ellas necesitan como herramientas y que son partes de este reconocimiento salarial y aparte social. Yo creo que hay algo muy importante que es que, y que es decisivo al momento de estos momentos que estamos viviendo, que son ujú, momentos electorales, ujú, ¿no? Donde nosotros trabajamos de manera partidaria, pero con algo muy importante que vos decís, que es conciencia social. Y yo creo que eh, al menos la gente que se ha ido sumando a Alimentar siempre ha ido a cocinar o sea, como que su bienvenida es ir y cocinar en un comedor comunitario, para que se rompan muchos paradigmas de lo que es el barrio, de qué es lo que es la cocina, de lo que es la cocinera, de quiénes son las personas que van a ayudar y colaborar con esto. ujú, O sea, realmente se rompen muchos paradigmas e inspiran a que uno realmente accione. Y yo creo que eso es, si fuera multiplicador, creo yo, y más en nuestros jóvenes, habría otro tipo de decisión electoral también. también, ¿No? Porque estamos hablando de una conciencia social tan importante, esto que vos dijiste, de que empiezas a ver que las cocineras comunitarias tienen mucho de voluntad, tienen mucho de eso que les nace, pero el trabajo que generan es realmente inspirador para, al menos en Alimentar, los que hicieron cocinas solidarias, los que fueron a un comedor, los que cortaron verduras junto a una referente y escucharon su día a día, son los que están siempre. Entonces, es eso. Eso es lo que tratamos de transmitir también con la red de cocineras comunitarias.
de este trabajo de poder en un momento comenzar a visibilizar y a contar las historias para que la sociedad entera vea y que obviamente ellos, esas mismas cocineras, pueden entablar sus propias redes. Ujú. Empresas, como vos decís, empresas, personas, instituciones educativas que querían ayudar, no sabían la forma y de repente se encuentran, ¿no?, con una mujer que se levanta a las 6 de la mañana y que necesita capaz un pisito para que sus personas, las personas que van a su comedor, puedan esperar no en el barro, sino en un piso. Y eso ha sido literal, Ujú. porque nosotros hemos visibilizado ciertos casos puntuales que ya eran muy decir, pará, no puede ser así, y la sociedad ha respondido. Ujú. Y en este contexto, bueno, esta primera acción, algo que estamos viviendo, es que les está costando hoy por hoy a las cocineras comunitarias cocinar. Y en esto nace lo que es el Donapalooza, esta nueva acción, esto que estamos generando junto con Foro, junto con la gente de la Murga y junto con Alimendar, porque siempre vimos que Posadas es una ciudad solidaria. Y de repente con Azul, con Sarita, decíamos, pero no hay una fiesta de la solidaridad, ¿viste? Trabajada como tal. Y es ahí donde nace el Donapalooza, que se va a celebrar el próximo 17 de septiembre en las instalaciones de la Murga, donde a través de la solidaridad podemos disfrutar una serie de shows, intervenciones, para que la familia pase una tarde fantástica y que el concepto sea, estamos colaborando con 3 alimentos no perecederos para que muchas mujeres puedan llevar un plato de comida a sus barrios. Bueno, la verdad que agradable la entrevista, me encantó, y espero que a todas les encante, a todas las mamis y a todo el público en general. La verdad que muchas gracias, Jonas, por esta entrevista y bueno, te voy a estar recibiendo siempre que podamos, con tus nuevas actividades y bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación.